Estamos hablando de otitis el día de hoy y para eso vamos a saludar al doctor Martín Fernández. Él es otorrinolaringólogo, otólogo y neurootólogo de la Universidad del Rosario. Doctor Martín, muy buenas tardes y gracias por atendernos en sus vacaciones. Hola Carolina, hola Camila, un placer oírlas. Mire, doctor, estamos muy agradecidas porque yo sé que hoy es el día de descanso de usted, pero usted dijo, así, me acuerdo que cuando lo contactamos dijo, así esté en Europa, yo les contesto. Así que le agradezco muchísimo, doctor. Bueno, pues... No, estoy en Bogotá, debajo de un árbol, así que no estoy tan lejos. Bueno, no se fue tan lejos. No, aquí estoy. Doctor Martín, vamos a comenzar hablando sobre la otitis y yo quisiera que usted nos explicara ¿qué es la otitis? Porque uno pensaría, y usted nos corregirá, que la otitis es una infección de oído que ya lo vuelve a uno loco el dolor, ya sea del oído derecho o del izquierdo. ¿Cómo saber si tengo otitis? Mira, lo primero es definir, otitis viene de oto, oído, y itis, que es inflamación, entonces inflamación del oído. El oído tiene tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído interno se puede inflamar, es donde está la audición, el equilibrio, es raro, es más relacionado con virus, bacterias, eso causa vértigo, etc. Luego está la otitis media, que esa es más común y le sucede sobre todo a los niños. Eso va más con gripas, cuando se congestiona la nariz, etcétera. Es lo que hace que cuando uno se monta en un avión o va en un viaje cambiando de altitud, se tapa el oído, duele, eso es el oído medio. Y eso puede producir infecciones, secreción purulenta, fiebre, etcétera. Y luego está la otitis externa, que es la de afuera, que es la de esta época del año, la de las piscinas, la del mar, que es lo que sucede cuando entra generalmente agua al oído o con audífonos o traumas sobre el conducto auditivo externo, que es el canal que tocamos donde está la cerita, y si se inflama eso da un dolor terrible, que eso es lo que usualmente las personas llaman otitis. Entonces son tres tipos diferentes de inflamación del oído. Pero doctor, entonces, en ese orden de ideas, ¿todos los dolores de oído son otitis o puede ser por otra cosa? Pueden ser por muchas cosas. Entonces, una de las cosas es la otitis. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño que está en este momento en la playa o está en la piscina y lleva 3 días y sale diciendo, mamá, me duele el oído, eso muy probablemente es una otitis externa. Eso es por piscina, por la entrada del agua y demás. Le tocan el pabellón auricular, la mamá le toca el conducto, pega el grito, eso es una otitis externa. Y pues como puede ir contando qué hacer en esos casos, pues lo que hay que hacer es secar el oído, la parte exterior, probablemente decirle al niño que no entre a la piscina por unos días, ponerle calor en el oído, darle un analgésico e empezarle algunas gotas tópicas que le generen alivio de su dolor. Eso es una causa. También puede ser por el oído medio. Por ejemplo, se baja alguien del avión, estaba con gripa, no puede tolerar correctamente el cambio de presión porque el oído medio es una burbuja que se expande o se contrae, genera un dolor terrible, eso es una otitis media. Y en ese caso lo que hay que hacer es liberar la nariz para que se despeje, empezar a que las personas bostecen, deglutan cosas para que se mejore la presión del oído medio. También puede ocurrir un niño o una persona que tiene un episodio gripal, de repente empieza a taparse el oído, le duele, tiene fiebre, eso es una otitis media y generalmente necesita un tratamiento antibiótico. Pero no son las únicas razones para que duele el oído. Yo te puedo decir que muchas personas llegan a nuestros consultorios médicos porque tienen un espasmo en el cuello terrible. Porque no están durmiendo, porque tienen una posición inapropiada, porque tienen altísimo nivel de ansiedad y eso les genera dolor. Pero te puedo decir que alguien puede tener dolor de oído porque la articulación temporomandibular, la mandíbula, la quijada, está inflamada porque no tiene dientes o porque está haciendo bruxismo o porque entonces les genera dolor de oído. Pero también puede uno tener de oído porque tiene migraña y entonces el hecho de que se inflame parte de la corteza cerebral le genera dolor en el oído. Entonces son muchas las explicaciones que hay para un dolor de oído. Pero sí, la otitis media es una de las causas más frecuentes. Vea, doctor, imagínese, le voy a contar una hipótesis que me pasó, una anécdota que me pasó hace 8 días. Yo casi siempre utilizo unos audífonos y que estoy segura que la mayoría de los oyentes de cable, ¿no? Tengo un iPhone y utilizo los audífonos de cable. Y yo nunca me los había dejado tanto tiempo puestos en el oído y me lo quité y me di cuenta que estaba produciendo más cera. Y dije, ve, qué raro que estoy produciendo más cera y que el lado derecho me está doliendo. ¿Será que estoy teniendo bruxismo? Entonces mi pregunta, porque muy seguramente le va a pasar a mucha gente, es cuando uno tiene todo el tiempo un audífono y sobre todo nosotros que somos locutores de radio o las personas que van manejando con manos libres y le empieza a uno a doler el oído, ¿es por exceso de tener ese audífono ahí o definitivamente puede haber una infección? Lo mismo que si empieza a producirse más cera, ¿es porque me puede estar generando una infección y una otitis? Mira,
Las personas tienden a relacionar cera con suciedad, lo cual es incorrecto. El oído externo produce cera porque es un elemento de protección del oído y está bien que se produzca. Como todo en la vida, si es demasiado o muy poca genera problemas. Pero está allí y está bien. El problema es que ahorita muchas personas, y particularmente personas como de tu profesión, usan permanentemente algo en el oído que genera un espacio. Eso es un hueco, el oído externo es un hueco. Entonces, si uno lo tapa con un audífono, tiene calor, tiene humedad, y eso facilita varias cosas. Primero, que se quede depositada la cerita, y eso genera dolor, inflamación, otitis externa. Pero también puede hacer que por presión, la oliva que tú estás usando en el oído externo genera compresión y eso puede producir dolor porque inflama. Quédese uno usando un audífono a presión durante 6-8 horas. A veces mis hijos, por ejemplo, se quedan dormidos con los audífonos puestos en el oído, al otro día se despiertan con dolor. Digo, pues cómo no, si es que tienen metido un elemento extraño dentro del oído haciéndole presión en el conducto. Entonces esto también puede producir dolor. Pero hay otra cosa muy importante y cada vez más frecuente, y es que si tú estás sufriendo un estímulo o sometido a un estímulo sonoro con frecuencia frente a un computador o a una pantalla o a tu teléfono mirando cosas por largas horas, eso es un estímulo sobre el cerebro muy intenso y se producen síntomas parecidos a la migraña. Y eso empieza a generar dolor en el oído, no porque sea el oído externo, no porque tengas una infección, sino porque estás sobreestimulando tu corteza cerebral. Entonces, una persona como tú, si tú me cuentas esa historia, dice, ¿qué puede ser? Probablemente lo que diría es, o estás con una otitis externa o estás sobreestimulando tu corteza cerebral por pasar mucho tiempo frente a pantallas y dispositivos. Mire, doctor, nos escribe un oyente. Cuando a un niño le duele un oído sin tener gripa, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Se le da Dolex o es mejor llevarlo a un médico? Si una persona me llama a mí a las 2 de la mañana y me dice, doctor, estoy con mi hijo con un dolor de oído intenso, ¿qué hago? Y no tiene fiebre, no está con un signo de que esté grave ni alguna cosa crítica, si no es el dolor y me dice lo llevo para urgencias, lo primero que le digo es, espere a ver, dele un acetaminofén y póngale calor en el oído. El mejor remedio para el dolor de oído es el calor. Un secador de pelo, por supuesto sin quemarlo ni mucho menos, un secador de pelo, una lamparita caliente. Hay un truco que usan mucho las azafatas en los aviones que es fenomenal. Tú pones una taza con agua hirviendo, le pones otra tacita encima que se caliente con el vapor y le pones esa tacita en el oído a la persona. Entonces el calor es una estupenda medida para aliviar el oído. Ahora, si definitivamente hay otros síntomas, mareo, pérdida de audición, está con un dolor que no se mejora de alguna manera, es mejor ir a urgencias. Pero el calor y el acetaminofén suelen salvar la noche de una mamá. Listo, perfecto. Mire, doctor, yo acabo de aprovechar a colar una pregunta que me está haciendo mi prima. Y le dije a Camila, ya la leí, se acabo de caer en cuenta que es de mi prima. ¿Qué quieres, Carolina? Desde que estoy viviendo en Santa Marta, cada día siento más dolor de oído. Muchas veces es por el calor, pero permanentemente siento un eco. Yo me imagino que se referirá como al agua cuando uno mueve la cabeza. ¿Eso vendría siendo una otitis? No lo sé porque lleva mucho tiempo. Ya si ya lleva algún tiempo largo, si es un tema infeccioso, eso ya se hubiera reventado, algo pasa, ¿no? Uno no dura con infección 3 meses. Entonces puede ser porque haya algún otro tema. Por ejemplo, no sé cuáles sean sus hábitos. Si por ejemplo tu prima lo que hace es que se va a la piscina o al mar todos los días, qué envidia, pero si empieza a generar entrada de agua en el oído, puede generar inflamación y dolor. Por ejemplo, si tú sales de la piscina todos los días, qué machera, y luego te vas a trabajar a teleremoto y utilizas unos audífonos, no importa si son de copa, pero eso se convierte en un caldo de cultivo maravilloso. Agua, humedad, calor y el oído tapado puede generar eso. Pero si me está diciendo que tiene un eco, yo podría pensar, o tiene algo de cerita adentro y por eso está sintiendo el eco, o vuelvo al cuento que te decía de la actividad de la corteza cerebral parecida a la migraña, y empieza a sentir la persona cosas extrañas y de pronto voy a decir cosas que no tengo ni idea por qué se fue tu prima a Santa Marta, pero de pronto tiene teletrabajo y le da lo mismo trabajar de aquí desde Chapinero en Bogotá a irse a trabajar a Tahití. Entonces se va a Santa Marta y lo que hace es que está conectada durante 8 horas a un computador y a unos audífonos y por eso está con el dolor de oído. Habría que verla, habría que echarle un vistazo. Mire, doctor, ahí está Cristina, que tiene una pregunta para usted. Cristina, ¿de dónde nos llama y cuál es la pregunta para el doctor? Hola, doctor, ¿cómo está? Mira, tengo me salió en la resonancia una masa mocosa en el oído derecho, detrás del oído. Lo que pasa es que tengo el síndrome de Asia, el tema que van a seguir, y me han salido muchas cosas, el cual me duele, hay veces me duele esa parte de la cabeza.
Mira, si entendí bien, lo que hay es una masa quística mucosa detrás del oído. Probablemente, por supuesto no conozco tu resonancia ni tu caso, pero no estoy muy seguro que esa sea la causa de tu dolor de oído. Se me ocurre que cuando me hablas de una masa mucosa pienso, o es una lesión de la piel, debajo de la piel, detrás de la oreja, que es muy frecuente que a las personas se les aparezca como bolitas en el pliegue detrás del pabellón auricular, y eso aparece en la resonancia, brilla mucho porque acá en la resonancia todo lo que sea líquido brilla un montón, entonces por eso no es tan buena para ciertas cosas, porque exagera ciertas lesiones. Podría ser eso, y es un tema dermatológico que nada que ver. O la otra cosa es que puedas tener algo en un espacio que se llama la cavidad mastoidea, que es como la parte de atrás del oído medio, que pudiera tener algo de moco acumulado, pero de nuevo, si a ti te toman la resonancia con gripa, te va a aparecer moco ahí, y no necesariamente necesita ningún tratamiento ni nada por el estilo. Lo mejor que te puedo decir en este caso es que la revise alguna persona que pueda darte una opinión apropiada, o con mucho gusto me la envías y yo le doy un vistazo y te doy una opinión. Y en particular con el síndrome de Asia, hace alusión más a fenómenos inflamatorios inmunológicos, que generalmente no son relacionados con el oído medio, no tendría por qué aparecer como una masa quística en el oído. Bueno, doctor, entonces hagamos de cuenta que uno de nuestros oyentes tiene una otitis, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿ahora qué hago si no alcanzo a ir al médico porque estoy, haga de cuenta, en Melgar? Y si voy al médico, mi seguro no me cubre o no sé qué hacer. ¿Qué podría hacer una persona que está sintiendo una otitis? ¿Necesariamente tiene que irse al hospital o hay algo que podría hacer mientras llega a Bogotá? Dando un ejemplo así, pues, hipotético. Es muy interesante porque si tú te pones a mirar la estadística de por qué razón la gente va a los hospitales a urgencias, el 30% de los casos tiene que ver con problemas de los oídos, nariz y garganta. Es chévere porque es muy frecuente. Y si estamos hablando de vacaciones, eso es supremamente frecuente. Entonces, entonces no es tan raro, no es tan hipotético lo que tú me dices, y además puede suceder que no esté en Girardot o Melgar, donde hay un hospital, sino que de pronto ya me diga, es que yo estoy montado en alta mar en un bote, o estoy de paseo, o es que yo estoy en la selva caminando en Putumayo, y esas personas no tienen tan fácil acceso a un médico. Entonces, ¿yo qué le diría a una persona? Primero, vuelvo y repito, el mejor remedio para un dolor de oído es el calor. Entonces, calor. El calor puede ser, si tiene electricidad, póngase un secador de pelo en el oído. Si está en la jungla, lo que hacen los indígenas en la Amazonía, los aborígenes en el Asia, es que ponen una vela, un poquito de fuego para que entre un poco de humo en el oído, y eso generalmente ayuda con el dolor y los síntomas. Entonces, cualquier cosa que dé calor en el oído le va a ayudar a aliviar los síntomas. Primer paso. La segunda cosa es restrinja todo aquello que pudiera generarle o empeorar los dolores del oído. Cualquiera que sea la razón, porque como no sabemos cuál es el problema, entonces yo le diría, no se meta al agua, restrinja un poquito la entrada a piscina, a río, donde esté, manténgalo seco. Entonces seque el oído con una toalla, pases el secador de pelo. Segundo. Tercero, tome un analgésico. Entonces, tómese un acetaminofén o una aspirina o cualquier cosa que le pueda controlar el dolor, la inflamación, es buena idea. Y en la medida de lo posible, ante la duda, y si es del caso, pues trate de evitar cambios bruscos de altitud. Entonces, si va a viajar, si está con un dolor de oído y tiene que montarse en el avión o se va a venir en el carro, lo que yo le sugeriría es, ahí sí tenga cuidado y ojalá lo vea alguien, y si lo va a hacer, pues véngase por entre las tiendas, véngase comiendo chicle, masticando chicle o tomando bebidas, para que el oído y al abrir la mandíbula, que yo creo que probablemente nuestros oyentes puedan haberlo experimentado, si tú vas en un viaje y estás deglutiendo o masticando o abriendo y cerrando la boca, eso te ayuda a que el oído se destape, entonces eso ayudaría a aliviar el dolor también. Esas serían las recomendaciones esenciales, porque decirle que se tome un antibiótico sin haberlo visto me parece un poquito irresponsable y a veces no es necesario. Entonces, esas serían mis recomendaciones para ese paciente hipotético tuyo. Mire, doctor, muchas veces cuando uno está caminando o cuando uno está escuchando algo, se le activa a uno un sonido en el oído que es una especie de ti. ¿Eso es porque va a haber de pronto alguna infección o es algo totalmente externo al oído? Bueno, ese es un tema súper interesante. Eso se llama tinnitus o acúfenos, y son ruidos en el oído, y eso es una cosa apasionante. Entonces, los ruidos en el oído tienen muchísimas explicaciones. Primero, si a una persona le sucede eso que tú me estás diciendo, y es que de repente aparece un ruido, me dura segundos, un par de minutos, y desaparece, fresca.
Eso es completamente normal, ¿sí? Eso le pasa a todo el mundo, entonces no tiene ninguna relevancia. Pero hay unos casos en que las personas sufren porque el ruido no se va o porque se queda. Y eso empieza a generar muchos problemas. De hecho, el 10% de la población del mundo sufre de tinnitus, de ruido en el oído. Eso es muy frecuente. Entonces, ahí sí puede ser por un proceso infeccioso del oído, pero no es lo habitual. Esa persona entonces tendría otros síntomas, dolor, sensación de oído tapado, supuración, etcétera. Si tú me dices que es al caminar, probablemente yo pensaría en algo muscular, por ejemplo. Entonces, ahí lo importante es hacer el ejercicio de buscar cuál puede ser la causa del ruido en el oído. Las causas del ruido en el oído son, de hecho, si para el dolor de oído hay muchas, para este hay 3 veces más. Pueden ser problemas relacionados con la audición, problemas relacionados con el tímpano, problemas relacionados con la articulación, con los músculos del cuello, con el funcionamiento del cerebro, con el que esté hipertenso, con que tenga migraña. O sea, aquí estamos hablando de decenas de causas y no centenares. Entonces, probablemente por lo que tú me cuentas así de al caminar, por ese ejemplo, eso es algo muscular probablemente. Bueno, doctor, no se nos vaya a mover, que vamos a una pausa comercial y recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos aquí en vivo, que nos puede llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350, gratis al celular, numeral 529 o en nuestra línea de WhatsApp 317-666-9283. Volvemos con el doctor Martín Fernández y ahí está Patricia, que tiene una pregunta para usted. Doctor Patricia, adelante. Doctor, gracias. Es que quisiera saber si hay algún padecimiento específico cuando uno escucha demasiado cualquier mínimo sonido y es un fastidio constante, por eso le produce a uno dolor y molestias. Patricia, lo que estás experimentando se llama hiperacusia, que es oír más de la cuenta. Generalmente la hiperacusia está causada no tanto por problemas del oído, sino por problemas un poco más adentro en el cerebro donde se recoge la señal auditiva. Es algo parecido a lo que sucede cuando tú estás en guayabada o te has tomado unos tragos o no has dormido bien y te molesta la luz y te molestan los movimientos. Algo así es lo que sucede en las personas usualmente como fenómeno hiperacusia y es un tema más relacionado con la corteza cerebral. Hoy en día las causas más frecuentes para que una persona sufra de problemas de hiperacusia, que es lo que me parece que tú me refieres, son que no están durmiendo bien, entonces tienen insomnio, el cerebro no descansa lo suficiente, son personas que están excesivamente susceptibles, la actividad eléctrica, la corteza cerebral es exagerada. La otra causa súper frecuente es que las personas pasan mucho tiempo frente a pantallas o dispositivos, computadores, televisores, teléfonos, entonces están sobrecargando sensorialmente su corteza cerebral. O la tercera, súper frecuente es estrés. Entonces las personas no tienen demasiada carga de ansiedad y eso les genera este tipo de problemas. Por supuesto, también existen cosas relacionadas con problemas patológicos que pueda tener algunas enfermedades en el nervio auditivo, etcétera. Pero el 95% de las personas con problemas de hiperacusia caen en esas 3 condiciones que te mencionaba. Así que habría que evaluar en tu caso cómo es tu estilo de vida, de qué manera estás viviendo, etcétera. Pero tiene completa solución tu problema, no es algo de lo cual debas preocuparte. Lo que hay que buscar es la manera de entender qué es lo que sucede y darte el tratamiento apropiado. Doctor, también tenemos a Juan Pablo en la línea. Juan Pablo, ¿qué le quiere preguntar al doctor Martín? Bueno, muchas gracias, doctor. Una preguntita, que cuando yo estoy trabajando, descansando, viendo televisión o haciendo oficios, cositas por ahí, de pronto siento en el lado izquierdo de mi oído un pito, es que siento un pito y se va y se me queda un rato, pero ¿qué sería eso, doctor? Y me está dando muy seguido. Juan Pablo, eso es un tinnitus acúfeno y hay que buscar la causa del problema. Pero como es algo que oscila, que no es permanente, no creería que sea un tema relacionado con el oído, sino pienso que pudiera ser por lo que usted me dice cuando está trabajando, etcétera. Habría que ver usted qué hace, en qué tipo de trabajo es el que desempeña, porque puede tener que ver con algo más de naturaleza muscular o articular probablemente. Pero por lo que usted me dice, creo que es más por ese lado. No creo que sea ni de su cerebro ni de su oído. Entonces, por ahí creería que es la cosa. Bueno, doctora, ahí está también Luz, que quiere hacerle una pregunta. Luz, adelante. Sí, buenas tardes. Adelante con la pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Mira, lo que pasa es que tengo un niño que él tiene 7 años
y él como que se le dificulta para escuchar cuando está a una distancia más o menos. Él le habla a uno y él pues como que no oye, y él manifiesta que como en el oído derecho como que no escucha bien. ¿Eso será que es un problema para más adelante? Luz, yo creo que lo que está sucediendo con su hijo es que puede no estar escuchando de forma apropiada. Entonces es muy importante revisarlo. Porque estamos en la edad de máximo desarrollo del lenguaje y socialización del niño. Entonces, ahí puede que en el colegio no rinda bien, puede que tenga problemas de comunicación, problemas de comportamiento, problemas de socialización, y realmente todo obedece a que no está oyendo bien. Entonces, lo que yo les recomendaría es que le hagan un examen que se llama una audiometría, que es mirar cómo está el nivel de audición. Eso lo pueden hacer en cualquier hospital de primer nivel, o lo podemos hacer a distancia. Hoy en día tenemos la forma de que una persona desde su casa, con un teléfono relativamente normal, podamos evaluar más o menos cómo está su audición. Y las causas son múltiples. Eso puede ser desde que tenga el oído tapado con cerita hasta que tenga algún daño en el oído interno. Pero lo importante ahí es, y la motivo y la estimulo para que pronto busque ayuda, porque más que grave el problema es porque puede generarle limitaciones en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo de su hijo. Mire, doctor, aprovechando que usted, aparte de ser otorrinolaringólogo, es experto también en lo que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Porque yo creo que cuando leí su biografía dije claramente que usted es neurootólogo. Entonces ya le voy a lanzar una pregunta. Si usted no puede, pues me dice, Carolina, láncesela más bien al neurólogo. Porque, Carolina, yo soy neurotólogo, que eso significa de un pedacito del cerebro, bueno, no de todo. Tranquilo que no lo voy a corchar. Esa parte. Okay. No, mi pregunta es, ¿cuáles son los mejores audífonos que uno puede utilizar? Porque yo sé que supuestamente estos que son inalámbricos le llegan a afectar a uno el cerebro, y por ejemplo las personas que sufren de migraña les afecta. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los mejores a nivel auditivo y también neuronal? Mira, esa pregunta es muy frecuente en las personas. Te voy a contestar de varias maneras. La razón por la cual yo soy otólogo es porque el oído es el órgano más importante del cuerpo humano. Y yo realmente, por ejemplo, no entiendo. Si yo fuera director de tu programa, yo hace rato hubiera cortado al médico y dejaba la música. ¿Sí? Para mí la música es vida, la comunicación es vida, oír es vida. Entonces, cuando a mí me preguntan por unos audífonos, mira, el mejor audífono que puedas, porque es que no hay nada mejor que oír. Me acaba el programa, sí, por favor, que estamos cumpliendo un añito. Por favor, si no, Camila, yo nos quedamos sin trabajo. No, ni más faltaría, la recibo yo porque traen conmigo. Pero el tema es que chévere, oír es una machera, es una maravilla. Entonces, ¿ahí qué te diría? Busca unos audífonos de buena calidad. Qué berraquera. Ahora, los audífonos se clasifican en diferentes tipos. Entonces te puedo decir, unos audífonos son de copa y otros son de inserción. Los de copa son los grandes, los que se ponen no sé, voy a decir nombres comerciales. Los Beats son los más comunes de todos, que son audífonos grandes que tapan y aíslan. Exactamente. Esos audífonos tienen una calidad de sonido muy buena. Aíslan, son muy chéveres desde el punto de vista sonoro. Lo que pasa es que cierran el conducto más, alcanzan mayor volumen, y el problema es que si se usan por tiempos prolongados a intensidades muy elevadas, te generan trauma acústico. Entonces, como todo en la vida, en exceso es malo. Entonces, esos audífonos son chéveres por el sonido, pero aíslan más y tienen mayor posibilidad de trauma acústico. Los otros son los de inserción, y los de inserción son chéveres. Hoy en día la calidad del sonido ha ido mejorando sustancialmente, pero generan más problemas de inflamación del oído externo y generan presión sobre el conducto. Entonces, en ellos puede haber mayor chance de infecciones, etcétera. Ahí lo importante desde ese punto de vista es hacer pausas para que el oído se airee, para que tome algún momento en que esté destapado, y mantener el volumen regulado. ¿Qué es un volumen regulado? La regla es, 1, si usted tiene puestos los audífonos y no oye lo que está sucediendo afuera, está muy elevado. Si usted tiene los audífonos puestos y la gente está oyendo lo que usted está oyendo, está demasiado elevado. Y la regla para los adolescentes que les sugiero es que no pasen del 75% del volumen del dispositivo. Con eso está bien. El otro tema de los audífonos tiene que ver con o cablecito o sistema inalámbrico por Bluetooth. Ahí
la cosa es muy interesante, porque hay algunos estudios y ya llevamos muchos años analizando esto, que sugieren que el estar expuesto a las ondas electromagnéticas y demás inalámbricas podría tener un efecto sobre la mayor aparición de tumores en el sistema nervioso central. El problema de eso, y donde viene la complejidad de que los estudios no son completamente conclusivos, es que yo no sé si ese estímulo que yo recibo de las ondas electromagnéticas ocurre porque yo me pongo los audífonos Bluetooth o porque estoy metido en una ciudad donde todo el mundo tiene teléfonos y estoy atravesado completamente por ondas permanentemente. Entonces, ahí no sabemos nosotros porque no hay nada conclusivo que yo te pudiera decir, esto es lo que te recomiendo y utilizar unos audífonos de Bluetooth es negativo. Probablemente sí, pero yo no sé si igual si al lado mío está otra persona o si al lado tengo una torre de repetición de una telefonía o si al lado mío hay sistemas múltiples de comunicación celular, pues igual estoy expuesto. Entonces yo lo que le recomiendo a las personas en general es utilice los audífonos, utilícelos por tiempos moderados, no sobrepase el nivel de volumen apropiado y trate de mantener alguna parte de su día libre de estímulos electromagnéticos. Váyase para el parque, siéntese aislado, fuera de televisores, de pantallas, de dispositivos, durante unos minutos, descargue un poquito, libere el estímulo sensorial que en este momento es excesivo en nuestra sociedad, y eso va a hacer que las personas estén sanamente disfruten de los estímulos sonoros. Y algo final que te quiero decir a propósito de eso es que es muy interesante, sobre todo en nuestro país, yo nunca no lo he podido entender. A las personas les encanta oír el sonido a altos niveles, lo cual cuando tú tienes algo de conocimiento musical sabes que es inapropiado, porque por encima de 85 decibeles el oído empieza a frenarse, a retenerse. Entonces cuando una persona pone un King Kong de estos de parlante con unos baffles gigantescos o lo pone a todo volumen, es una pena. Porque realmente lo que está haciendo es empeorando la calidad del sonido. Y eso te lo digo aquí a manera de confesión sin decirte el nombre de quién. Un ingeniero de sonido me decía, cuando un cantante es malo, lo que hacemos es ponerle más sonido, porque así la gente no puede notar que es malo. Si uno quisiera de verdad notar un buen músico y una buena música, no le pone el volumen al nivel que nosotros, por ejemplo, en los países tropicales ponemos el volumen. Lo haría a un nivel más razonable porque permite al oído sacarle el 100% de la calidad del sonido. Yo ya me di cuenta que el doctor es melómano, Carolina. No, doctor, ya con razón estudia el oído. Claro. Venga, doctor, usted más temprano hablaba de la cera en el oído. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo hace uno para limpiarse la cera? ¿Cómo es la forma correcta? Si usted me va a decir, no, nunca se la limpia, pues es muy difícil porque igual uno tiene pues que limpiársela porque no se ve muy agradable. Pero ¿cuál es la forma más correcta? Tú lo has dicho, retira lo que ves. Es decir, no te metas en el oído externo del conducto no te metas. Toma una toallita, toma un pañuelo y con la puntica de tu dedo meñique limpia hasta donde llegues, con una toalla húmeda o un papel y ya. Hasta ahí está bien. Adentro no, porque el problema es que si tú introduces Q-tips o hisopos o copitos, lo que haces es que puedes impactar la cera, entonces terminas tapando más. Si lo haces con un elemento más fino, llaves, esferos, palitos, pues te puedo presentar fotos y centenares de casos que he tenido que operar porque hacen perforaciones timpánicas y trauma. Entonces me parece que es un riesgo realmente hacerlo así. Entonces, no, limpien eso, lo que se ve. Entonces con la puntica del dedo lo limpias y ya. Esa es la mejor recomendación. Bueno, pues doctor, le queremos agradecer por habernos regalado estos 40 minutos aquí en Salud y Algo Más. Díganos dónde lo pueden contactar nuestros oyentes. Muchas gracias, Carolina. El Centro de los Sentidos es el lugar donde yo tengo mi práctica. Lo pueden buscar a través de internet como tal, elcentrolosentidos.com, y allí encuentran los teléfonos de contacto, nuestras líneas y redes y demás. Será un placer siempre atender a tus oyentes y a tus pacientes.